Bendiciones para todos. Gusto de saludarles, hermanos y hermanas. Es miércoles 7 de julio y estamos aquí, por la gracia de Dios, otra vez con el hermano Tony, nuevamente para estudiar la lección de la escuela sabática. Quisiera aprovechar para anunciarles que este sábado estaré predicando en la iglesia central de Irving, Texas, donde también, por la gracia de Dios, tendremos bautismos por la mañana. Después del repaso de la lección, tendremos una ceremonia bautismal y luego procederé a predicar la palabra de nuestro Dios. Están invitados todos los que vivan en el área de Dallas-Fort Worth y que puedan venir a adorar a Dios con nosotros a Irving, Texas, en la iglesia Irving Church of Christ, que es donde nosotros nos congregamos. Hermano Tony, ¿cómo está usted esta mañana? Bien, pastor, bien, doy gracias a Dios que todavía puedo salir a hacer lo que se necesita, traer para la casa y pues todavía puedo manejar y eso es motivo de alegría, hermanos, que todavía me pueda mover. Y como siempre, también doy gracias a Dios que puedo estar aquí todavía también apoyando aquí al pastor en lo que puedo en las lecciones de esta escuela. Amén. Gracias a Dios por ello y también bienvenido, hermano, que el Señor te bendiga. Amén. Pues vamos a pedir la bendición del Señor, como siempre lo hacemos, pero antes quiero otra vez agradecer a los que siempre nos apoyan, hermanos, con el proyecto médico misionero, como es la construcción del Centro de Estilo de Vida, La Verdad Presente. Gracias porque ustedes han estado enviando esos diezmos, ofrendas y donaciones. Si usted quisiera apoyarnos, recuerde que este Centro de Estilo de Vida será el lugar donde gratuitamente atenderemos a los enfermos. Y será gratuito porque Dios va a proveer a través de sus hijos que hagan llegar aquí diezmos, ofrendas y donaciones. Hasta ahora no hemos comenzado la construcción todavía porque estamos esperando que todos los planos estén listos para someterlos a la oficina del condado. Pero en cuanto tengamos todo listo, hermanos, primero Dios, ese permiso lo tendremos y empezaremos la construcción. Pero mientras tanto, seguimos haciendo el llamado, la invitación a que nos apoyen, enviando aquí recursos como son diezmos, ofrendas y donaciones. El número para llamar es el número que este servidor siempre tiene. Es el número 214-881-4029 o el WhatsApp más 1-214-881-4029. De antemano, gracias a los que atiendan este llamado, que es un llamado para unirnos juntos en un proyecto médico misionero. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. Hermano Tony, por favor. Dios santo y poderoso, venimos ante tu presencia por fe, Padre, porque tu promesa lo ha dicho, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Confiamos, creemos, Señor, que tú estás aquí, que tus santos ángeles están aquí con nosotros. Y por eso venimos con confianza ante tu presencia, con agradecimiento en nuestro corazón, porque ya nos permites compartir de este día miércoles tu escuela sabática, la cual confiamos, Padre, en que tu bendición va a ser con ella, tu Santo Espíritu va a presentarla de una manera en que por nosotros no sabríamos, pero Él es Dios y Él la presentará en el corazón, en la mente de los oyentes, de tal manera que si hay alguno que todavía no te ha recibido, pueda recibir la palabra porque tu Santo Espíritu se la aclare y le haga ver que sin la salvación, sin acercarse a Cristo, está perdido. Así pues, Padre, unge nuestros labios y que pueda salir esta escuela sabática dando luz a todos aquellos que están en la oscuridad. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Este día vamos a ver a qué acuerdo llegaron allá en Jerusalén cuando se juntaron la delegación que vino de Antioquía, entre las cuales venía Pablo y Bernabé, y los líderes de Jerusalén, entre los cuales estaba Jacobo, Pedro, Juan y los ancianos de la iglesia allí. Al analizar el punto de disensión, veamos a qué acuerdo llegaron. Bajo el subtítulo Llegando a un acuerdo, nosotros vamos a mirar que aparte primero de la idea de la sangre como alimento, como leíamos ayer, habían otros hábitos gentiles que le causaban razonable preocupación a los judíos conversos, hermano Tony. ¿Cuáles eran? Sí.
Vamos a leer en 1 Corintios 8, del 9 al 13 primeramente, y luego 1 Corintios 6, 18. Y dice así: pero cuidad que vuestra libertad no sea tropiezo a los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento comiendo en un templo de ídolos, la conciencia del débil no será inducida a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu conocimiento se perdería el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. Por eso, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, para no escandalizar a mi hermano. Y 1 Corintios 6, versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Aquí dice que aparte de lo de los alimentos, los sacrificados a los ídolos, debían de tener cuidado, de cuidar de la libertad que tenían para no ser tropiezo a los débiles. O sea que el judío cristiano ahora entendía que en Cristo Jesús tenía la libertad, ya no era cautivo del sistema ceremonial, ya no era cautivo de los ritos, pero no debía de utilizar esa libertad y convertirla en libertinaje, y menos si esto podía hacer caer a uno de los nuevos miembros, de los gentiles que eran débiles en la fe. Porque dice que si este que es débil en la fe y viene de la idolatría y luego te ve a ti comiendo de lo sacrificado a los ídolos, bueno, va a decir, pero no, que ellos no creen en esto y está comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Y dice aquí, por tu conocimiento se perdería el hermano débil por quien Cristo murió. Por tu conocimiento, esa frasecita a mí me llamó la atención. Por tu conocimiento, porque nos decimos que conocemos de la palabra de Dios, que conocemos lo que Dios quiere, que conocemos sus reglas, y luego hacemos cosas contrarias a ello, como el apóstol Pablo dijo: tú que dices que no se ha de robar, robas. O sea que por nuestra conducta, nosotros que nos decimos cristianos, al hacer cosas que no debiéramos, estamos haciendo que el que es débil en la fe caiga y se pudiera perder cuando Cristo Jesús murió por él. Ayer nosotros mirábamos que Pablo decía de que no hay que destruir la obra de Dios por causa de la comida. Y cuando él hablaba de la obra de Dios se refería al ser humano, que es hechura, es obra de Dios. No hay que destruir la obra de Dios, decía, por causa de la comida. Todas las cosas, decía, la verdad, son limpias. Y cuando él decía esto, pues hablaba como judío. No podía él decir todas las cosas a la verdad son limpias si él hubiera sido un gentil. Como judío él sabía que todas las cosas a la verdad son limpias desde el punto de vista de la enseñanza que los judíos tienen, no desde el punto de vista de la enseñanza de los gentiles. Y como él sabe de que todas las cosas a la verdad son limpias, pero que es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, decía él, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Pero mientras él decía esto, en esta ocasión, a los corintios les dice, ustedes ya llegaron a un conocimiento, ustedes en calidad de gentiles ya llegaron a un conocimiento de que el ídolo nada es. Y si el ídolo nada es,
pues no hay nada de malo en que se consuma la carne que le ofrecieron a él, porque nada es. Ustedes llegaron a ese conocimiento, les dice Pablo. Pero no porque tienen ese conocimiento que los hace libres, utilicen la libertad para venir y provocar a aquellos que por motivos de conciencia no se comerían esa carne. Así que hermanos y hermanas, ahora aquí vemos otro factor de división. Ya no es por la forma como me como la comida, como veíamos ayer, sino que ahora es porque estás participando de comida sacrificada a los ídolos. Este es otro punto que nosotros miramos que viene además de la idea de la sangre como alimento que se consumía. Esta comida era ofrecida a los ídolos. El gentil decía, pero ¿y qué tiene de malo? Si el ídolo nada es. Entonces, ¿qué tiene de malo que compremos esa carne y la comamos si el ídolo nada es? Somos libres de comerla, sí, dice Pablo. Pero no uses esa libertad para provocar a que su conciencia le dice que eso no se debe hacer. Entonces nosotros miramos que había también este otro problema, hermanos. Y por eso es que estamos viendo que se tiene que llegar a un acuerdo. Pero vemos también que junto con ese otro problema de estar comiendo comida sacrificada a los ídolos y que les preocupa a los judíos conversos, a los judíos cristianos convertidos al cristianismo, aparte de eso nosotros vemos que estos gentiles son licenciosos. Son tan liberales que ellos la fornicación, a ellos les parece normal. Ellos no creen de que sea eso un pecado. Así que nosotros aquí estamos viendo, hermanos, en la iglesia, conservadores y liberales. En los dos bandos hay débiles. Pablo le dice a los que se creen libres para comer de todo, tengan cuidado con estos, que todas son débiles en esa parte. Y a estos conservadores les dice, ustedes tengan cuidado con estos que están débiles en este punto. Hay débiles en los dos lados. Así que, hermanos y hermanas, de este punto de estar ofreciéndole comida o estar comiendo de los sacrificados a los ídolos y de la fornicación también que están practicando, pues se está tratando de ver cómo se soluciona también eso, porque pues la iglesia está dividida. Imagínense ustedes una iglesia donde un grupo de hermanos muy conservadores dicen, no nos podemos andar metiendo sexualmente con una persona sin estar casado, y otros que dicen, no hay problema con eso. Entonces, estas cosas, hermanos, había que tratarlas, había que razonarlas y había que llegar a un acuerdo, porque si no, la iglesia iba a ser un desorden, una confusión completa. Vamos a ver el don de profecía, hermano Tony, ¿qué nos dice? Sí, vamos a leer en Hechos de los Apóstoles primeramente las páginas 155 y 156 y luego mensajes para los jóvenes, página 59. Dice, muchos de los conversos gentiles vivían entre gentes ignorantes y supersticiosas, que hacían frecuentes sacrificios y ofrendas a los ídolos. Los sacerdotes de este culto pagano realizaban un extenso comercio con las ofrendas que se les llevaban, y los judíos temían que los conversos gentiles deshonraran el cristianismo comprando lo que había sido ofrecido a los ídolos y sancionaran así, en cierta medida, las costumbres idólatras. Los gentiles, y especialmente los griegos, eran extremadamente licenciosos, y había peligro de que algunos, de corazón inconverso, profesaran la fe sin renunciar a sus malas prácticas. Los cristianos judíos no podían tolerar la inmoralidad que no era considerada criminal por los paganos, que es lo que usted acaba de mencionar. Pero aquí me llamó a mí en el primer párrafo, me llamó la atención y quisiera mencionar un poquito de esto. Dice, muchos de los conversos gentiles vivían entre gente ignorantes y supersticiosas que hacían frecuentes sacrificios y ofrendas a los ídolos. Y luego menciona lo que los sacerdotes
hacían con esas ofrendas. Dice, los sacerdotes de este culto pagano realizaban un extenso comercio con las ofrendas que se les llevaban. En nuestro tiempo se sigue haciendo esto en cierta medida, porque ¿cuántos no dicen, ay, la virgencita tal me hizo un milagro, el santo tal, llegaban su ofrenda, pedacito de oro, que uñita, que esto de oro, aquello, o sus velas, y al rato se andan juntando todo eso y lo andan vendiendo, y es negocio, se anda haciendo lucro con ello. Aquí es lo que también estos sacerdotes estaban haciendo, lucraban con lo de esas ofrendas. Pero luego sigue diciendo en mensaje para los jóvenes, vivimos en una época de disipación y los hombres y los jóvenes son atrevidos en el pecado. A menos que nuestra juventud sea guardada en santidad y fortificada por principios firmes y ejerza un mayor cuidado en la elección de sus compañeros y de las publicaciones que nutren su mente, será expuesta a una sociedad cuyas normas son tan corrompidas como fueron las de los habitantes de Sodoma. Esto parece como si nos estuviera hablando hoy en día, porque hoy en día estamos metidos en el celular viendo todo eso que para la palabra de Dios le dedicamos muy poquito tiempo, y especialmente los jóvenes. Están tan metidos en esto, en aquello, pero en lo de la palabra de Dios ignoran. Y esto sí está fuerte, esto está peligroso. Pero volviendo a lo que estamos viendo, nos está hablando de lo que tuvieron que enfrentar los apóstoles con los cristianos judíos conversos y los gentiles conversos. Cómo había ese problema fuerte. Unos pensaban que era pecado esto, como lo dice también aquí, que los gentiles, dice que para ellos no era tanto pecado como eso eran muy licenciosos, dice. Era un verdadero problema y tenía que llegarse a un acuerdo si la iglesia quería caminar sana, si quería seguir sana, sin contaminación. Pero hermanos y hermanas, esto de la fornicación y esto del ofrecer comida sacrificada a los ídolos está, hermanos, prohibido en la santa ley de Dios. Allí en el segundo mandamiento de la santa ley de Dios y en el séptimo. En el segundo se prohíbe la idolatría y en el séptimo se prohíbe esa vida licenciosa, lujuriosa, de depravación sexual, en la cual cae la fornicación y el adulterio. De manera que aquí nosotros miramos, hermanos, de parte de los gentiles, que ellos no están en armonía con la santa ley de Dios. Y pues vemos que en este caso los conversos judíos tienen razón en su preocupación. Miren, los tiempos siguen igual. En relación a esto en el pasado, hoy lo estamos viendo otra vez. Tenemos una barbaridad de cristianos que solo están viviendo acompañados. No están casados. Y están en las iglesias. Y les están diciendo que ya son salvos en Cristo y que van al cielo. Pero viven, hermanos, juntos. Es decir, en unión libre. Los hombres y las mujeres están inclusive teniendo hijos, han formado un hogar, pero no lo han hecho dentro de el sagrado estado del matrimonio, sino que lo han hecho así, en fornicación. Estar conviviendo sexualmente, maritalmente, dos personas sin casarse, eso es fornicar. Y lo peor es que los fornicarios, dice, estarán fuera de la ciudad de Dios. Es decir, no irán al cielo. Y cuán importante es de que todos los que ahora están en esa condición recapaciten y busquen casarse. No es bueno
estar en fornicación, mucho menos estar en adulterio. Son cosas que la palabra dice, adúlteros y fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. De esta manera entonces vemos nosotros que pues está la situación en la iglesia y hay que pues ver a qué acuerdo se llega. Ayer nosotros mirábamos que se juntaron, conocieron el asunto, oyeron los testimonios de Pedro, Bernabé y Pablo, y ahora vamos a ver a qué acuerdo se va a llegar con todo esto. ¿Qué decisión equilibrada recomendó uno de los líderes que estaban ahí, como fue Jacobo? Sí, antes de leerlo, pastor, quería continuar con lo que usted leyó de Testimonios para los Ministros, la página 431, que dice, todos los fornicarios estarán fuera de la ciudad de Dios. Quiero leerlo porque me impresionó, me vino a la mente lo que el libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 22, que ya es cuando dice, Señor, ya ven, Señor Jesús, ven por tu pueblo. En el capítulo 22, versículos 14 y 15, se ve una distinción, dos grupos. Y ahí está en uno los siervos de Dios y en otra los fornicarios también. Dice allí el 14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Aquí está un grupo que dice que bienaventurados los que guardan sus mandamientos, ¿ve? Para que puedan entrar al árbol de la vida. Y luego el 15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. En una están aquellos que dicen los mandamientos no han sido clavados en la cruz. Y estos son bienaventurados. Y otra están los fornicarios, los homicidas, aquellos que menospreciaron la norma establecida por Dios, que son los mandamientos de Dios. Ahora voy a leer lo que dice en Hechos capítulo 15, versículo 13, 19 y 20. Cuando ellos terminaron de hablar, Santiago dijo, hermanos, oídme. Por eso juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se abstengan de las cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de animales estrangulados y de sangre. Aquí vemos que el apóstol Santiago dice, óiganme, por eso juzgo que no se inquiete a los gentiles que se han convertido a Dios, sino que se les escriba y se les enseñe que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos. Aquello que fue sacrificado a los ídolos, se abstengan de eso. De fornicación, de animales estrangulados. De animales estrangulados por la razón de que un animal que es estrangulado, toda su sangre queda dentro del cuerpo, hermanos. No se desangra ese animal. Y eso, yo no soy científico, pero parece que eso contamina también la sangre, la carne, todo el animal. Dice, y luego, y de sangre, porque la sangre no se debe de comer. Esto es una norma, un principio dado por Dios, que no debemos de comer la sangre de los animales. Entonces, este es el consejo al cual se llegó, es la conclusión a la cual se llegó en esa reunión, para no poner carga a los gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo. Pero qué acuerdo al que llegaron. Mandémosle una carta a todas las iglesias de los gentiles y digámosles que dos cosas tienen que tener mucho cuidado de cómo las respetan. Una es lo que tiene que ver con la santa ley de Dios y otra es lo que tiene que ver con la reforma pro salud. Lo que tiene que ver con la santa ley de Dios
está en que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos y de que se abstengan de fornicación. Dos mandamientos claves. Uno que está en la primera tabla y que tiene que ver en la relación que el hombre debe tener correctamente con Dios. Y otro que está en la segunda tabla de la Santa Ley de Dios y que tiene que ver en la relación correcta que debe tener el hombre para con su prójimo. Y la reforma por salud. No comas ahogado, abstente de comer cosas estranguladas, quiere decir, y de beber sangre. Es decir, carnes rojas o comida, mejor dicho, que tenga todavía ahí esa sangre que no se la han sacado. Hermanos y hermanas, aquí aprendemos un punto importante. La Santa Ley de Dios y la Reforma Pro Salud van de la mano. La mensajera del Señor dice que una violación a los principios de la salud equivale a violar los 10 mandamientos. Y miren ustedes cuán importante es esto del cuidado del cuerpo, del cuidado de la salud y el respeto a la Santa Ley de Dios, que Santiago dice: escríbanles y díganles esto. Varones, hermanos, óiganme. Yo opino que no se les inquiete a ellos que se han convertido a Dios, pero que sí se les escriba, que se aparten de esa contaminación de los ídolos, de andar comiendo esas comidas sacrificadas a ellos, que se aparten de fornicación, de ahogado y de sangre. Así, hermanos, nosotros vemos que se llegó al acuerdo, hicieron esa decisión muy, pero muy equilibrada, relacionada con dos cosas vitales. Por eso le doy gloria a Dios, porque en esta iglesia promovemos ambas cosas: el respeto a la Santa Ley de Dios y lo que tiene que ver con la Reforma Pro Salud. En este ministerio, nosotros primeramente destacamos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Somos justificados por la fe, somos salvados por gracia. Pero creemos que una persona salvada por gracia ahora se vuelve obediente y respeta los mandamientos del Señor y cuida su cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Agradezco a Dios que nos permitió a nosotros como ministerio levantar este estandarte en alto, tal como a los gentiles se les mandó a decir en esta carta. Noten ustedes que para nada dice Santiago que se les escriba de que se circunciden. No, solamente en estos dos puntos, que ellos sean cuidadosos. ¿Qué le parece cómo el don de profecía nos habla más sobre esto? Sí, vamos a leer ahora lo que nos dice en las notas de la vida de Pablo, página 69. Dice: en este caso, Jacobo parece haber sido elegido para decidir el asunto que se presentó ante el consejo. Fue su sentencia que la ley ceremonial y especialmente las ordenanzas de la circuncisión no sean impuestas a los gentiles, ni siquiera se las recomiende. Jacobo trató de inculcar a sus hermanos el hecho que los gentiles, al volverse a Dios desde la idolatría, hacían un gran cambio en su fe y que se debía tener mucha precaución para no perturbar sus mentes con cuestiones perplejas y dudosas, para que no se desanimaran al seguir a Cristo. Prácticamente, pues eran niños en la fe y debía de tratárseles como niños, que no se fueran tratar de no ofenderlos en nada o en lo más mínimo, ser muy cuidadosos para con ellos. Y aquí el Espíritu de Profecía, hablando de estos recién convertidos, con los cuales debemos de tener mucho cuidado, dice así. Y también Hebreos 12:14, ¿recuerdan lo que dice Hebreos 12:14?
Dice que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es lo que se está procurando aquí, seguir la paz con todos, y la santidad, apartarse de todo eso que contamina. Y el comentario de Joyas de los Testimonios, tomo 3, capítulo 27, página 172, 173, 1, dice, hablando de estos recién convertidos, no solo de los gentiles, sino de ti, de mí, de todo aquel que recién comienza, que se entrega a Cristo, cómo debe de ser nuestra conducta para con ellos, hermanos. Dice, Cristo declara, cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se les colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en lo profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Está citando Mateo 18, versículos 6 y 7. Una gran responsabilidad recae sobre los miembros de la iglesia, sobre ti, sobre mí, hermano. Deben velar por temor a que, descuidando las almas de los jóvenes en la fe, otra vez los jóvenes en la fe, los que comienzan, y esparciendo semillas de duda e incredulidad bajo la instigación de Satanás, sean hallados responsables de la ruina de un alma. Debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que hacemos, con lo que enseñamos, hermano. Y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. No porque tengamos algo contra aquel, vayamos a caer en el peligro de provocarlo, de desanimarlo o de decir algo que lo desanime, que lo haga caer. Al contrario, debemos de procurar siempre ayudar, como dice el apóstol Pablo, a los débiles en la fe. Interesante que la última parte de la cita que estaba leyendo el hermano, que está en Sketches from the Life of Paul, página 69, dice que los gentiles, sin embargo, no debían tomar un rumbo que entrara en conflicto material con las opiniones de sus hermanos judíos. Se les exigía que guardaran los mandamientos y que llevaran vidas santas. Hermanos, la Reforma Pro Salud tiene que ver con la santidad. Dejar de comer cosas estranguladas y dejar de beber sangre tenía que ver con la salud, sí, pero sobre todo tenía que ver con la santidad, porque el cuerpo del hombre es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y en un cuerpo, pues todo enfermo, en un cuerpo contaminado, imagínense ustedes, ¿cómo puede morar el Espíritu Santo ya? Y cuando se hace, hermanos, adrede, cuando ya se hace por rebelión de comer lo que a uno le da la gana, sin importarle los efectos que eso pueda traerle. Yo creo que los gentiles pues comprendieron que aparte de ser salvados por gracia, había que respetar también la ley de Dios y había que observar la Reforma Pro Salud. Y tú, hermano pentecostal, tú, hermano metodista, tú, hermano bautista, tú, hermano católico, que ya fuiste salvados por gracia, ¿no crees también que deberías preocuparte por respetar la santa ley de Dios y también respetar los principios de la Reforma Pro Salud? Preocuparte también por lo que comes y por lo que bebes, de manera que tengas una salud óptima. Hermano, hermana, todos los que han sido salvos por gracia tienen que entender que después de eso viene esto otro que le dijo Santiago a los gentiles: absténganse de estar relacionándose con la idolatría, de estar cometiendo fornicación, es decir, respeten la ley de Dios, los mandamientos, y luego absténganse de estas cosas dañinas que les va a afectar en la salud.
Es decir, obedezcan los principios de la Reforma Pro Salud. Por eso Dios ha levantado este pueblo remanente en este tiempo del fin, con el cual por la gracia de Dios nos sentimos identificados y también comprometidos a llevar adelante este mensaje en estas dos líneas. Aparte de la línea principal, que somos salvados por gracia, llevamos estas otras dos líneas que los apóstoles acordaron decirle a los gentiles: la de respetar los santos mandamientos y también la de obedecer los principios de la Reforma Pro Salud. Que Dios nos ayude, hermanos, para entender esto y que también nosotros entremos en ese acuerdo, porque ese acuerdo que se llegó allí es, hermanos, el que le puso fin, a la división que se había levantado. Vamos a orar ahora para que también nosotros entremos en ese acuerdo. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a arrodillarnos. Amante Dios, qué tremenda lección encontramos en este acuerdo al que llegó tu iglesia con sus líderes para arreglar aquel problema de división que había en la iglesia. Qué acuerdo, Señor, más elevador el de respetar tus santos mandamientos y también el de observar los principios de la Reforma Pro Salud. Te quiero suplicar que nosotros, Señor, entremos en este acuerdo todo el tiempo, que nos comprometamos, Padre, todos los días a entrar en este acuerdo, a cumplir este acuerdo, el de amarte y guardar tus santos mandamientos y el de también aplicar en nuestra vida los principios de la Reforma Pro Salud. Padre, te quiero pedir que nos ayudes para que te agrademos en esto, para que seamos consecuentes con el plan de salvación que una vez salvados, oh Señor, tú requieres de esto. Oh Padre, en esta hora te suplico que, conociendo lo que en este tiempo contamina, lo que en este tiempo, Señor, afecta los matrimonios, daña la moral, como es la fornicación. Oh Padre, nosotros nos abstengamos de todas esas cosas y nos dediquemos como vasos consagrados a ti, a representarte dignamente y a llevar una vida santa como tú lo mandas. Pedimos esto, por favor, con tu ayuda lo queremos hacer en el nombre de Jesús. Amén.